está requerida en la China, ¿no? Y es uno de los productos que también estarían exportándose. ¿Qué te parece esa noticia? Acá no queremos burros para consumo. No, la carne de burro. ¿Es realmente la carne de burro requerida en la China? ¿Es verdad lo que está diciendo el gobierno, que se puede abrir una oportunidad de negocio para los empresarios y los criadores de burros en el Perú? El día de hoy tenemos información sumamente interesante sobre lo que está ocurriendo, porque hay, por ejemplo, artículos de la BBC o incluso de New York Times que hablan de cómo los países africanos están restringiendo la venta no de carne, sino de burros a China, precisamente porque esta especie estaría corriendo un peligro de extinción. Más adelante, información con la que usted se va a sorprender con relación a este negocio. No es exactamente la carne lo que se aprovecha de los burros, pero en cualquier caso, el ministro de Agricultura ha sostenido el día de hoy que esto podría beneficiar a algunos pocos productores, pero parece que el gobierno no está del todo informado y hoy la información que tenemos sobre el consumo de burros en China realmente es novedosa y sumamente interesante. Así que la compartiremos con ustedes en unos instantes. Fueron más de 250.000 estafados. Quien puso su confianza en CLAE, la puso en Carlos Manrique. A los 88 años falleció Carlos Manrique y lo recordamos todos como el creador de CLAE, el más grande estafador de la historia de nuestro país. 250.000 de peruanos le confiaron los ahorros de toda su vida y las consecuencias fueron fatales. Una estafa piramidal que quedó al descubierto cuando intervino la Superintendencia de Banca y Seguros y finalmente el mecanismo se conoció, de qué manera él financiaba esos altos intereses que en un inicio pagó CLAE. Es realmente increíble. La lectura que vamos a hacer el día de hoy la hacemos para advertir que estas cosas no ocurren. No es producto del azar, no hay milagro para pagar altos intereses. Hay mucha gente que incluso perdió la vida esperando recuperar su dinero. Uno de los hombres más buscados en su momento por la justicia peruana. Muy bien, empezamos a desarrollar la información aquí en Ocurre Ahora y vamos a hablar de un asalto que se produjo el día de hoy, ¿no? Es una anciana la víctima, en este caso de este asalto, una persona mayor a la que los delincuentes patean, le disparan en el abdomen y le roban y le arrebatan 60.000 soles, que era lo que había retirado de un banco. Nuevamente nos hacemos la pregunta. ¿Es que alguien en el banco avisa a los ladrones cuando se hacen retiros de este tipo de montos de dinero? ¿Y qué es lo que pasa hoy con la violencia que estamos viendo todo el tiempo? Valga la recomendación, no hagamos esos retiros en efectivo, pero antes conozcamos los detalles de esta noticia en la nota a continuación. Es el feroz ataque de unos raqueteros. Criminales que se abalanzan contra una abuelita quien cae al piso sin entender bien lo que sucede. Pero ella no está dispuesta a soltar su cartera y lucha con todas sus fuerzas, pero es en ese momento que uno de los sujetos aprieta el gatillo. Luego huyen con el botín, dejando a su víctima gritando de dolor y desangrándose sobre el pavimento. En estas imágenes vemos cómo la mujer viene caminando lentamente tras retirar una fuerte suma de dinero de un banco. Escondidos tras un camión, se pueden observar a los 3 delincuentes en moto. Esperan el momento para actuar. Incluso una joven que pasa al lado de la violenta escena huye para ponerse a salvo. Tras el ataque, los transeúntes auxiliaron a la mujer que resultó con un impacto de bala en el abdomen. El hecho sucedió en la avenida Castilla, distrito del Tambo, en Huancayo.
Los delincuentes que participaron en este hecho, al verse cercados, rodeados por la policía, no les quedó más que dejar abandonado la motocicleta. Tras una rápida acción policial lograron hallar abandonada la motocicleta que utilizaron los pistoleros y aunque estos no han sido capturados, los agentes investigan todas las cámaras de seguridad para dar con ellos. Mientras tanto, la víctima, que fue identificada como Jenny Taquilla, de 62 años, fue trasladada al hospital de salud donde los médicos luchan por estabilizarla. Tiene una bala alojada en el abdomen que ha dañado órganos. Se supo que la sexagenaria, quien se dedica a la agricultura, había retirado cerca de 60.000 soles, producto de sus ahorros de toda una vida de trabajo. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos, un padre prostituía a su propia hija de solo 11 años. Enhorabuena, fue capturado en el hotel junto además al sujeto al que la había ofrecido. Regresamos con esto, pero también en exclusiva, cuidado con el cuento de los alquileres en Internet. Estafadores que se hacen pasar por dueños para estafar, valga la redundancia, con miles de soles. Los detalles cuando regresemos. Regresamos con más información. Un asalto de película es lo que les vamos a presentar a continuación, que ocurrió en una agencia del Banco de Crédito del Perú en el Agustino. Se llevaron miles de soles entre disparos y provocando terror entre quienes estaban presentes en la agencia. Es un atraco de película. Están afectando. Armados hasta los dientes y cubiertos con pasamontañas, 6 sujetos ingresaron hasta una conocida agencia bancaria a plena luz del día, logrando apoderarse de miles de soles. Están afectando. Dos de los delincuentes se quedaron en la puerta, amenazando a quienes intentaban ingresar a la sucursal. En el interior del banco, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Ribagüero en el Agustino, 2 pistoleros más vaciaban una de las ventanillas y atemorizaban a los clientes. Con el botín en mano, el agente de seguridad del local, identificado como Jesús Gutiérrez Ramírez, recibió varios cachazos en la cabeza en su intento de reducir a uno de los zampones. Según testigos, un quinto encapuchado era el encargado de conducir el auto blanco en el que habían llegado. Un criminal más en moto les abría el paso para la huida final, donde se midieron en un fuego cruzado con la policía que no pudo alcanzarlos. Están encapuchados y están de negro. Para el tráfico, la camioneta vino, salieron de ahí y dio la vuelta. Y se estacionó acá más o menos a esta altura, esperando con las puertas abiertas a los delincuentes. Fueron al vigilante, lo golpearon con la cacha. La operación estaba calculada al milímetro. El grupo delictivo solo huyó 3 cuadras en el vehículo en el que llegaron, unidad que había sido reportada como robada meses atrás. Para ir tras la captura de esta banda, que está también en 2 autos, uno blanco y otro negro, e incluso una moto lineal que han dejado abandonada en una de las calles de aquí del Agustino. Fue en la calle El Sol, donde abandonaron el carro. Serenazgo y la policía encontraron una granada en su interior y varios casquillos. El sector donde ocurrió el atraco no contaba con fluido eléctrico debido a un corte programado, por lo que no quedó registro en ninguna de las cámaras de seguridad, ni del banco ni de la vía pública. Las únicas imágenes son las de transeúntes que grabaron con sus celulares. Trascendió que el monto de lo robado supera los 15.000 soles. Las imágenes que vamos a compartir con ustedes a continuación datan de inicios de la década de los 90. Colas larguísimas de inversores, entre comillas, de CLAE, que pugnaban por recuperar el dinero que habían invertido en esta financiera informal. El fundador de CLAE fue Carlos Manrique, responsable a su vez de la mayor estafa piramidal de la historia. Mucha gente murió antes de poder recuperar su dinero.
Dinero que, por cierto, salía de los ahorros de toda su vida. 250.000 peruanos fueron estafados. En un primer momento se endiosaba a Manrique porque ofrecía pagar intereses sospechosamente altos en comparación a bancos y otras financieras. Mucha gente puso ahí incluso el pago de su compensación de servicios, sus indemnizaciones, retiró dinero de sus cuentas de ahorros para entregarle este dinero a la financiera de Manrique, que al cabo del tiempo supimos no era otra cosa que un gran estafador. Llegó a fugar de la justicia, se refugió en los Estados Unidos, pero finalmente fue capturado. Intentó, luego de pasar un tiempo en la cárcel, volver con otra estratagema, pero finalmente ha muerto. Ahora, Carlos Manrique ha fallecido y nos parece oportuno revisar lo que fue la historia de CLAE, sobre todo para advertir, para quienes no recuerdan bien lo que pasó, pero y para quienes lo recuerdan, de no volver a caer en un engaño de esta naturaleza, porque ya pasó. Vean ustedes la nota que ha preparado Igor Malca, que no tuvo un final feliz, sino por el contrario. Es más, recordamos con mucho dolor a gente que incluso se suicidó al sentir que había perdido todo el dinero que tanto trabajo le había costado. ¡Por el Día de la Madre! ¿Cómo es posible, señor presidente? La primera etapa fue la denegación. Para mí ha venido funcionando este sistema y me ha venido ayudando. Miles de los llamados inversores se aferraban a una situación de informalidad tras la intervención estatal a CLAE. Carlos Manrique, como si fuera líder de una secta, llegó a convocar a más de 20.000 personas en la Plaza San Martín, incluso días después. Ya no solo era el olor a sospecha, era el hedor a estafa. Con el tiempo llegaría para las víctimas la ira, la negación, pero también la depresión. Yo asistí más o menos a 250 entierros, velorios, entierros. El trágico final de quienes no encontraron justicia o no soportaron perderlo todo. Por ejemplo, no había un ingeniero petrolero que había estado en Kuwait y le mandaba el dinero siempre a su esposa, ¿no? 3 meses antes de la intervención saca el dinero por ganar más seguro, lo pone a CLAE y perdió. El señor vino y se metió un balazo. Ciro Silva recuerda el 29 de abril del 93, ese día CLAE fue intervenida por la SBS. En esa mañana recuerdo recién la gente, miles de personas salimos a la puerta del Banco Comercio, porque él era director del Banco Comercio, a reclamar y exigir, ¿no? Y nos dimos cuenta que las cosas no estaban claras. Un año antes había sido seducido por algunos promotores de Manrique y puso en sus manos unos $4.000. Había una oficina, me acuerdo, en San Borja, en la avenida Aviación, la cuadra 29, donde fuimos a dejar ese dinero con la esperanza que aquí un mes, 2, 3 meses se pudiera pues captar, ¿no? Porque pagaban alto, ofrecían casi el 10% de interés mensual. 10% que eso no te lo paga ninguna banca, ¿no? Era una estafa piramidal basada en el llamado esquema de Ponzi. Se ofrecen altas ganancias a los inversores, pero estas se van pagando con los fondos de nuevas víctimas. Por un tiempo todo marcha, pero en algún momento se cae. Pero cuando se habla de pirámide, siempre uno tiene reflejo de hecho, definitivamente, de posibilidad de estafa. Manrique hizo de todo para justificar la inexistente solidez de su modelo de negocio. Quería justificar con unos bonos de guerra alemanes de la época de la Segunda Guerra Mundial, y cuando fueron a la embajada se dieron cuenta pues que eran bonos que no valían nada, ¿no? Eran papeles que ni 1.000 soles creo que valían, ¿no? Ofreció de todo para devolver los fondos, nunca cumplió. De que los fenómenos sociales no se pueden meter a patadas en una ley que es muy estrecha. Leyes en todo caso hechos en gran medida con nombre propio y intereses. Antes de la debacle, Manrique era casi una celebridad. En 1994 pasó a la clandestinidad. En noviembre de ese año se le detectó en Estados Unidos y un año después fue extraditado. Solo estuvo 6 años preso por ese caso. Después creo que viajó a China, no sé con qué permiso, y vino con otro cuento de que había que poner una laca a las puertas. Y era pues, tú ponías ahí contra incendios, ¿no? Y empezó a pedir plata otra vuelta. Lo denunciamos y otra vuelta. 3 veces está en la cárcel. Una junta liquidadora se hizo cargo de los pocos activos de la empresa. De allí salió lo poco que pudieron recuperar las víctimas. Primero se pagaban los trabajadores, se pagaban ellos mismos los liquidadores, y al final lo poco que quedaba se dividía pues entre
tantas miles de personas que ¿cuánto le tocaba a uno? 100 soles, ¿no? Solo con el tiempo llegaría la aceptación de la derrota. Se empadronaron unas 210.000 personas afectadas por CLAE, pero se calcula que fueron unas 250.000 las estafadas. Y pensar que en algún momento hasta se propuso que Carlos Manrique fuera candidato a la presidencia de la República. Increíble esta historia. Por eso es bueno conocerla para no repetirla. Vamos con un caso que realmente nos conmueve, nos indigna, nos mueve todo lo que tenemos dentro. Un padre ha sido detenido cuando prostituía a su hija, una niña de 11 años, a quien ofrecía además en las redes sociales. Este monstruo de 41 años fue detenido en un hostal de la Convención en Cusco, acusado de explotar sexualmente a su hija, una menor de tan solo 11 años. La niña fue rescatada por la policía cuando estaba a punto de ser abusada por un sujeto identificado como Alexander Puma, de 38 años, quien habría pagado 500 soles por robarle la inocencia a esta pequeña. Este hombre, que no merece llamarse padre, ofrecía a su hija por las redes sociales y según la policía ya había captado a otros 5 depravados que exigían los servicios de esta inocente niña. ¿No tiene remordimiento de lo que hacía? Señor. Tras un exitoso operativo, la menor fue rescatada junto a su hermano, otro niño de 6 años que también se encontraba en el hostal. Ambos serán puestos a buen recaudo, mientras que su desalmado progenitor ya se encuentra en el penal de Quillabamba con prisión preventiva y enfrentará delitos como trata de personas y explotación sexual. Ese sujeto no puede dejar la cárcel. No puede dejar la cárcel. Se merece realmente la cadena perpetua. Y que el gobierno, el Estado, mejor dicho, no el gobierno, el Estado como tal, le ofrezca todas las garantías a estos 2 menores, especialmente a la pequeña de 11 años, porque la vendía a su propia hija. ¿Qué clase de persona, qué clase de monstruo puede ser capaz de hacer una cosa como esta? Increíble, realmente, de no creer, un delito imperdonable. Por otro lado, hemos puesto al descubierto, un informe de ATV ha puesto al descubierto las andanzas de quien era conocido como el tío Yonke. ¿Quién era el tío Yonke? Bueno, un sujeto que había instalado prácticamente un bar en plena vía pública. Un bar callejero. Vendía licor a granel. Almacenaba además todo este licor en un bidón sin ningún tipo de garantía ni medida de salubridad. Véanlo con sus propios ojos. El bar callejero que este sujeto había armado en plena calle, la chingana en plena vía pública, llegó a su fin. El veneno que este adulto mayor vendía como pan caliente en plena calle y al aire libre se acabó. Hay que llevar todo esto, por favor. Acá lo tenemos en acción. Obsérvelo bien. Damián Vázquez Carranza, conocido como el tío Yonke, cada tarde se instala en el cruce de las avenidas Próceres de Guandoy y Alfredo Mendiola en San Martín de Porres. Su característico bidón azul y su silla plástica a esperar a sus clientes de siempre. Pero ¿qué es lo que vende exactamente el exitoso tío Yonke, que tiene una verdadera legión de fieles clientes? Véalo usted mismo. Conforme va atardeciendo, van llegando. Algunos compran y se van. Otros, más en confianza, se quedan a tomar con él. El anfitrión es el que les sirve, vaso a vaso, el brebaje. Si le dijéramos que es licor, sí, embriagador alcohol, sacado a granel de este enorme bidón, ¿se animaría a probarlo? Tal vez una botellita como aperitivo. Esto es el colmo de la informalidad. Este sujeto utiliza botellas recicladas que va sacando de estos sacos y usando una jarrita va vaciando el licor que luego vende a sus clientes, los borrachines del barrio, por un par de soles. Todo está al descubierto y es momento de cerrar este clandestino negocio que atenta contra la salud pública, porque, como si fuera poco, se trata de alcohol adulterado.
El área de sanidad obviamente ha corroborado el mal estado de este licor que no tenía con ningún permiso y además el área de fiscalización ha sancionado con el 50% de una UIT, que son un poco más de 2.500 soles. Pero lo importante y el mensaje acá es que tenemos que comprar productos de calidad. Ciertamente, como bien dice Hernán Cifuentes, el alcalde de San Martín de Porres y quien encabezó este operativo, más allá de la falta de escrúpulos de algunos comerciantes que venden productos dañinos para la salud, es nuestra responsabilidad cuidarnos. Hay que saber dónde sí y dónde no se puede comprar. Recuerde que lo barato le puede terminar saliendo caro, muy caro. Y cámaras de seguridad han captado el preciso momento en que se robaban las barandas del trébol de Javier Prado. Y usted dirá, ¿para qué se van a robar las barandas del trébol de Javier Prado? Aparentemente para vender el material en el mercado negro, algo como lo que ocurre con los cables en desuso que cuelgan de algunos postes. La nota. No se trata de arreglos a la infraestructura pública en plena madrugada, sino todo lo contrario. Son dos tremendos ladrones en acción. Los protagonistas de este inusual robo son padre e hijo, ingeniosos sujetos que, provistos de una sierra y una gata mecánica, desajustaron una baranda de seguridad de la avenida Circunvalación de San Borja para robarla. Cámaras de seguridad los captaron cargando como si nada la estructura, cruzando la vía y se llevaron el botín en un mototaxi. Sustraen la baranda, que es muy importante para que el peatón pues no cruce de un lado a otro. Más o menos era una baranda de 3 metros de largo por 1.50. Sin embargo, la suerte de José Castro Yáñez, de 44 años, y su hijo de 16 ya estaba echada, pues tras un seguimiento por cámaras fueron capturados. Pero no son los únicos angelitos caídos. Observe a alias Llorón. Un delincuente que fingió ser un pasajero para asaltar a un taxista, cuyo único pecado fue recoger al individuo de La Molina para llevarlo hasta San Borja. ¿Qué es lo que le ha robado? ¿Qué es lo que le ha robado? Mi celular no me ha quitado. ¿Te ha robado el celular? Sí, me ha golpeado con la botella acá y me ha... Aunque Alejandro Florencio Flores, de 26 años, quiso librarse de su castigo, sus antecedentes por robo y hurto lo delataron aún más. Los detenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de San Borja. Pero vale detenernos en las imágenes para que ustedes vean exactamente cómo lo hacían, ¿no? Es increíble porque aprovechaban, por supuesto, la oscuridad de la noche, la oscuridad de la madrugada, para, vean ustedes, cortar y sacar prácticamente completas las barandas en el trébol de la Javier Prado. Ahí se les puede ver tratando de desarmar, ¿no? Abriendo la bolsa donde se la iban a llevar, mientras las cámaras de seguridad, sin que ellos supieran, por supuesto, estaban registrándolo todo, ¿no? Prácticamente 3 metros de largo, eso es más o menos la longitud de las barandas, ¿no? Que arrancaron para luego llevarlas en un automóvil, en la parte superior del automóvil, como si nada. En una mototaxi, además, en una mototaxi que estaba esperando al otro lado de la vía. A ver, ¿qué es esto? No podemos poner a un guardia de seguridad permanente, alarmas, sensores en las bandas de seguridad del trébol de la Javier Prado. Tendríamos que ponerlo también a lo largo de toda la Javier Prado. Pero, ¿de qué estamos hablando? Vean ahí a estas dos personas, ¿no? Llevándose las barandas, ya. Por Dios. Vamos al lugar de los hechos, porque hablábamos de que es posible, es muy posible, probable, que esto se venda en el mercado negro. ¿De qué mercado negro estamos hablando? Sofía Gallegos tiene información al respecto desde el lugar de la noticia. Adelante, Sofía. Mávila, te escuchaba detenidamente y es así, no es insólito. No vamos a tener a la policía resguardando, cuidando lo que es la propiedad pública, en este caso, estas barandas que se han colocado por temas de seguridad, para evitar que algún peatón pretenda
dar la vuelta por el puente peatonal y cruzar de una manera muy peligrosa. Pero mira tú lo que ha quedado nada más, la base, tú lo has indicado, lo han arrancado, ¿no? Y obvio, estamos hablando de sujetos expertos, delincuentes que ya cuentan con todo, herramientas como por ejemplo una gata mecánica, una sierra, ¿no? Que ya la habían traído y que al parecer había sido ya utilizada en otras oportunidades, porque vemos ahí un espacio de 3 metros que era donde estaba justamente instalada esta baranda y que evidentemente ahora ya no está, ¿no? Y lo hicieron en cuestión de segundos. Conversando con la policía y personal, ¿no? De San Borja, porque es Serenazgo quien empezó a monitorear a través del central de monitoreo, todo hace pensar que ya son sujetos que conocen muy bien este modus operandi, ¿no? Automáticamente utilizan ambas herramientas, retiran como si nada esta baranda de seguridad y al frente, de manera muy tranquila, relajada, otro compinche lo espera, la cargan y se van. La hipótesis policial es que uno se pregunta, te escucho, María. Sí, no, creo que ibas justamente a respondernos lo que te quería preguntar, porque hablamos, si se roban estas barandas es porque algo van a ganar con ellas. ¿Qué ganan? ¿Cuánto se puede pagar si existe ese mercado negro? Exacto. A ver, en primer lugar, aparentemente se tratarían de recicladores, que sería una fachada. La Policía Nacional, obviamente nos preguntamos cuál es el destino de estas barandas y cuánto es lo que podrían ofrecer a cambio. Porque estamos hablando de una baranda de 3 metros que se podría vender, en este caso, si hablamos de recicladores de una manera de segunda para un uso, ¿no? Hasta 300 soles le pueden pagar, es lo que nos acaban de decir. Y otro también podría ser ofertarlos a aquellas personas que se dedican a la soldadura, que también les sirven mucho estos fierros, esta infraestructura para su trabajo. Realmente es preocupante, porque ya no sabemos si esto se va a seguir repitiendo en otro punto de la capital, ¿vale? De acuerdo, Sofía, muchísimas gracias por la información y la verdad es que sí, pues estamos tocando fondo porque ya robarse las barandas, ¿esto qué va a suponer? No podemos, repetimos, poner un policía para custodiar la propiedad pública. ¿Mañana qué? ¿Se van a robar las bancas de los parques, las piletas? ¿De qué estamos hablando? Vamos ahora con una nota que ha generado muchísima polémica, que es este anuncio que se ha hecho de que nuestro país pudiera en un futuro próximo exportar carne de burro a China. La ministra de Comercio Exterior ha dicho que hay una demanda. Es más, ha dicho, pero no deberíamos hacer mofa de lo que es una costumbre en ese país. Pero cuando uno investiga un poco más allá, como lo ha hecho nuestro reportero Alcides Hoyos, descubre que no se trata de que en China tengan como parte de su cultura gastronómica comer carne de burro, sino que hay otras industrias que se beneficiarían y no solamente de la carne de este animal. Lo que ha descubierto Alcides es increíble. Los invito a ver la nota y luego continuamos y ampliamos la información al respecto. La comidilla en los pasillos de los mercados es que de pronto nos hemos vuelto potencia mundial, pero en producción de burros. Una broma de mal gusto. Una recontra burrada. Doble burrada es eso. Más allá de las bromas, resulta que el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China nos abrió campo en la exportación de burros. Es una patinada porque si tú no tienes la capacidad de exportar burros, no sé qué negocio vas a hacer. En un país como el nuestro, donde el nombre de este noble animal es a la vez un adjetivo bastante popular, la noticia generó humorística polémica. Todo el pueblo peruano ya sabemos por dónde van a comenzar a caer esas cabezas. Resulta que mientras aquí son animales de carga, en China, la medicina milenaria indica que la piel de los burros tiene propiedades rejuvenecedoras y regenerativas. Por eso la piel de burro tiene un valor comercial alto. Pero luego tienes que ver si en tu país hay las posibilidades físicas, geográficas, de producir en escala lo que quiere el mercado. Según Milton Monjes, exministro de Agricultura, lo de vender burros surgió tras la llegada de un empresario chino
que preguntó si aquí vendíamos ese tipo de animales. Y eso le pareció a alguien interesante de poner en un protocolo de comercio bilateral. Fue así que la idea de negocio viajó en lomo de político hasta China. El viaje de la presidenta hizo que el proyecto se volviera una alucinante realidad. A algunas personas les causa gracia, pero bueno, la carne de burro está requerida en la China, ¿no? Y es uno de los productos que también estarían exportándose. Creo que ha habido un error comunicacional de parte del gobierno. Claramente es un tema que es muy poco trascendente para el sector agropecuario peruano. Aunque muchos no lo crean, no es que abunden burros en el Perú. De ahí la duda que surge sobre de dónde sacaremos tantos animales para exportarlos al gigante asiático. No sé, me siente absurdo eso, que importar carne de burro en China. Una risa, ¿verdad? Porque carne de burro importar y voy a importar un carne de res. Irónicamente, la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina del Perú viene pidiendo hace meses que el gobierno les ayude a exportar su mercadería a China. En nuestro mundo de cabeza pedimos exportar carne de res y nos vienen con la carne de burro que está probada, ¿no? Los ganaderos peruanos no tienen ni experiencia, ni campo, ni tecnología para cubrir una eventual demanda de burros a gran escala. Yo la verdad no conozco una ganadería que se dedique a eso, no hay en el Perú. Sin embargo, en los mercados, donde el público está acostumbrado a elegir la mejor carne, varias potenciales granjas de burros han salido del imaginario colectivo. Viendo todo lo que tenemos hoy día en los políticos, de repente han anunciado para que se lleven a todos los burros del Congreso que están ahí, que de verdad hacen cada burrada en cada sesión que hacen. A ellos son los que deberían exportarlo, me parece. Para los entendidos, el Perú ha elegido una carga muy pesada en términos de comercio exterior y mercado internacional. Lo del burro es una anécdota que yo no le veo mayor posibilidades comerciales en el corto y mediano plazo. Nuestro país no podría ser un productor en masa de burros porque no es un negocio exitoso para nosotros llenar nuestras regiones con estas bestias de carga. El ciclo productivo es larguísimo y el negocio es lento, ¿no? Así las cosas, queda ver si el acuerdo comercial con China tiene ventajas que aún desconocemos y que podrían hacer más rentable tamaño viaje presidencial al otro lado del mundo. Ahora, lo que realmente sorprende, aunque ya a estas alturas no deberíamos decir sorprende, es el nivel, digamos, de la explicación que se puede dar sobre la exportación, porque no es exactamente carne de burro, como ustedes han visto claramente, y que se haga un anuncio con esta ligereza es imperdonable, injustificable por parte del gobierno. Tenemos una gráfica con los usos, por ejemplo, que se le da al burro, a la piel del burro y a otras cosas que se utilizan, por ejemplo, para la industria de la cosmetología. 5,9 millones de burros son sacrificados para extraer colágeno. Ese es el uso que se le da al burro en la China. En la medicina tradicional china, en efecto, con ese colágeno de burro se produce el ejiao. El ejiao es usado para mejorar sangrados, mareos, insomnio, tos seca, preservar la juventud. Y quiero mostrarles, porque también hemos podido encontrar dos artículos sumamente interesantes de febrero de este año, uno del New York Times y otro de la BBC, que hablan de cómo el negocio, por ejemplo, cosmético, está detrás de la matanza de burros en África. Este es el primero. Los burros de África son codiciados por China. ¿Puede el continente protegerlos? 25 de febrero de 2024. Y aquí se habla, en efecto, que la creciente demanda de esta gelatina ha diezmado la población de burros a un ritmo tan alarmante que en los países africanos los gobiernos están tomando medidas para frenar el comercio, en su mayor parte no regulado. ¿Esto qué quiere decir? Mientras en África los países están regulando, prohibiendo la exportación de burros porque hay peligro de extinción, la especie está en peligro, ¿el Perú quiere qué? ¿Sustituir a la producción de África? ¿Eso es lo que nos está diciendo el gobierno? Se abre una oportunidad porque, claro, en África ya no quedan burros, entonces los gobiernos están prohibiendo esto y entonces, ¡wow!, es una oportunidad para el Perú. Ojo, que lo que decía el especialista es completamente cierto. Esta es una especie, los burros, que solo engendran una cría cada 2 años.
Es decir, el ciclo de reproducción no es. Y el otro artículo que queríamos también mostrarles es el de la BBC, del mismo mes, poco antes, 19 de febrero de 2024. Los robos de burros se han vuelto cada vez más comunes en muchas partes de África, corroborado, y en otras partes del mundo que cuentan con grandes poblaciones de estos animales, ¿no? Hay un controvertido comercio mundial de piel de burro. Está controvertido. Hay asociaciones que están, como por ejemplo la Donkey Sanctuary, que dice que ha descubierto animales siendo trasladados a través de fronteras internacionales para llegar a lugares donde el comercio es legal. Entonces, no estamos hablando de que haya una cultura culinaria de que come carne de burro. No, no, no. El tema de los burros iba por otro lado y el gobierno ha caído redondo o ha dicho una cosa, una verdad a medias, y eso que estoy tratando de ser bastante diplomática, pero el punto no va. Es una completa informalidad, es una completa irresponsabilidad este anuncio de la supuesta exportación de carne de burro de nuestro país a la China. Hay otras oportunidades, señores del gobierno, que sí se puede aprovechar. El terror, de otro lado, se ha vivido en un salón de belleza porque llegó un delincuente armado, pero además a golpes le arrebató celulares a las trabajadoras, a las clientas, cuyos gritos ni siquiera asustaron o inmutaron a este delincuente. Las súplicas y gritos desgarradores de sus víctimas no detuvo en lo más mínimo sus planes. Toda la ferocidad de este avesado raquetero fue captada en imágenes. Empuñando firmemente su pistola, el encapuchado ingresa a este salón de belleza en el Agustino. Al ver el arma delante de ella, la estilista salta del susto y termina entregando su celular. Luego el ampón se va encima de la clienta y sin piedad forcejea con ella sobre el sillón. Pese a sus gritos, el ladrón la empuja contra el suelo y no para de agredirla hasta arrancharle el teléfono móvil. La primera víctima sale a pedir ayuda, pero a este delincuente, conocido con el alias Pollo Malo, solo le bastó 30 segundos para desatar el pánico y huir con el botín. ¿Tienes antecedentes tú? Sí, tengo. ¿Por qué delito? Por robo, tengo 12 años. Su lista de atracos es larga. Hace apenas 2 semanas, las cámaras captaron a este mismo delincuente con pistola en mano, haciendo de las suyas en esta farmacia, también en el Agustino. Observe la facilidad para arrasar con todo el dinero de la venta del día. Coge los billetes de las 2 cajas registradoras y algunos celulares del mostrador. Todo ante la mirada aterrada de los trabajadores. Pero los agentes del Grupo Terna ya le seguían los pasos y en medio de una balacera capturaron a Luis Mori Ponte, de tan solo 20 años, conocido en el mundo del AMPA como Pollo Malo. Inmediatamente por la capacitación que tiene el Grupo Terna, dispara y le hiera en la pierna, es ahí cuando es capturado y se le incauta el arma de fuego. Junto a él fue intervenido un menor de 14 años a quien había adiestrado para cometer sus fechorías. Con el que estamos manejando la moto, es un amiguito del barrio, ¿no? ¿Tu amiguito? Sí. Ya, pero tu amiguito reconoce que salen a raquetear. Yo con él no sé raquetear. Ah, no. Todas sus víctimas son mujeres, ¿no? Tanto en el centro de belleza como en la botica, y otros son mujeres. Es así, en toda la zona del Agustino. En su poder se halló un revólver y municiones que usaba para desatar el terror en las calles del Agustino. Hace 20 años, 20 años, una avalancha sepultó a 4 montañistas. Montañistas experimentados en sus 50 años que incluso habían alcanzado cumbres como la del Kilimanjaro. 20 años después, bajo el hielo, se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos. Estamos hablando de William Stanford, el montañista que ha sido encontrado en el Huascarán. El hielo, el frío, ha permitido que el cuerpo se encuentre prácticamente intacto, como si de una momia se tratara. La historia completa a continuación. Más de 20 años de un misterio escondido en las profundidades de los Andes peruanos. Más de 2 décadas en los que el nevado Huascarán guardaba celosamente el cuerpo de un hombre que finalmente fue encontrado enterrado bajo la nieve. William Stanford es el alpinista norteamericano que fue identificado gracias al anillo de matrimonio que llevó hasta la eternidad en uno de sus dedos.
Además, se encontró junto a él su licencia de conducir, que revelaba que vivía en una ciudad del condado de San Bernardino, en California. La víctima era un ingeniero civil amante de las aventuras que decidió conquistar la cima del nevado más alto de nuestro país, hasta que una avalancha acabó con sus sueños. Su familia, especialmente su hija, no puede creer que por fin podrá despedirse de su padre. Todavía es un poco abrumador, estamos procesándolo. Aceptamos el hecho de que iba a ser parte de la montaña y nunca sería encontrado. Así que el hecho de que lo encuentren es un poco surreal. Stanford ya había coronado las cumbres de imponentes nevados en todo el mundo, como el Kilimanjaro en África o el Shasta y el Denali en Estados Unidos, por lo que creyó que el Huascarán sería una tarea que podía lograr. Además, se le encontraron unos lentes de sol, una cámara, un grabador de voz y 2 billetes de $20 en descomposición. No fue hasta que vimos la licencia de conducir y el pasaporte. Era realmente papá y siempre sabíamos que si alguna vez lo encontrábamos sería preservado. A pesar del trágico final, la familia de este alpinista ahora podrá darle la despedida que se merece. Siempre estuvo en mi mente durante 22 años. Estás enterrado en el hielo, odias tener frío, así que tenerlo en casa y caliente, pienso para mí sería lo mejor. Estoy muy orgullosa de mi papá. Ya sabes, solo por seguir sus sueños y aspiraciones. Los restos de William Stanford serán cremados, mientras que su compañero de aventuras, Matthew Richardson, que desapareció junto a él aquel trágico 24 de junio del 2002, aún sigue desaparecido. Gran historia, pero por supuesto, trágico final, pero imagínense ustedes, 20 años después, cuando la familia ya prácticamente había dicho, bueno, será parte de la montaña, aparece el cuerpo de este montañista. Vamos ahora con una realidad que se repite cada vez más, y es el hecho de que adolescentes participen como parte de bandas de delincuentes. Ha ocurrido con 2 menores de edad, de 16 y 17 años, que ingresaron a robar a una galería. La cogió por sorpresa y sin dudarlo ni un segundo, le arrebató un morral a su víctima. Es el astuto accionar de un menor cuya maña y fuerza la usa para la delincuencia. Aquí vemos a una mujer caminando por el jirón Agustín Gamarra en el cercado de Lima, y cuando llega a la esquina, el adolescente ataca a su víctima. Se produce un forcejeo por el botín. La mujer no está dispuesta a perder sus objetos de valor, cartera, dinero y teléfono celular. Hasta un perro se une para espantar al sujeto, pero al final el ladrón se sale con la suya y la mujer comienza a pedir auxilio. Es entonces que cuando creía que todo estaba perdido, aparece el grupo Terna. Los policías logran entrar a la quinta donde el adolescente había entrado con 2 de sus cómplices para esconderse y todos ellos fueron capturados. Se logra retener a 3 menores de edad cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años. Aparentan caminar por la zona, aparentan irse a la estación del tren, ubican a su víctima, ahí son agresivos. Estos 3 angelitos conocidos como Speedy, Ratatouille y Stuart forman parte de la banda conocida como los Pericotes de Gamarra, dedicados al raqueteo y cuyas víctimas eran mayormente mujeres, a quienes no dudan en golpear para conseguir su objetivo. Pero al quitármelas me golpea todo, me jala, me golpea el brazo, me ha golpeado la cabeza. Precisamente el líder de este grupo, un menor de 17 años, se excusó argumentando que robaba porque tenía un hijo enfermo. Como tengo un hijito que está mal y ya... Ya, o sea, ¿tienes tu hijito que está mal? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene tu hijito? Hijito prematuro de 6 meses, tiene neumonía y está ahorita en la emergencia pediátrica sin grado. Ellos fueron llevados al de Pincri de Cercado de Lima para luego pasar a manos del juzgado de familia. Continúa la polémica en torno a varias leyes aprobadas por el Congreso que algunos abogados consideran, en lugar de ayudar a derrotar al crimen, lo estarían promoviendo.
Así sucede con una ley, la ley de crimen organizado, que ha sufrido una serie de modificaciones. Según expertos, esta beneficiaría al mundo del AMPA. Tenemos la nota. Los extorsionadores cruzan los dedos. La delincuencia organizada le ha rezado a sus ángeles vestidos de congresistas y saben que el milagro, incluso por insistencia, les será concedido. Estamos restándole músculo a la posibilidad no solamente de investigar, sino que estamos sacando delitos del crimen organizado. Unos 60 delitos podrían ser separados de cualquier relación con el crimen organizado, advierte Ricardo Valdés. El ex viceministro del Interior cree que las modificaciones al Código Penal cambian ese concepto y lo limita a una cadena de valor que no siempre se cumple. Los delitos de corrupción con esta definición estarían fuera, porque los delitos de corrupción no están organizados como una economía ilegal. La Fiscalía critica la norma que fue aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente la semana pasada. Deja indefensa a la comunidad, deja indefenso al hombre de a pie. Estamos hablando de los créditos gota a gota, de las extorsiones, del tráfico de terrenos. Ya cuando se discutía se alertaba sobre, por ejemplo, el tema de los allanamientos, y es que estos tendrían que hacerse en presencia del involucrado y su abogado. Esto no solamente elimina el factor sorpresa, sino que además genera una serie de limitaciones al proceso del registro. Según el Ministerio Público, un centenar de casos que tienen que ver, por ejemplo, con el Tren de Aragua, la minería y la tala ilegal o el tráfico de terrenos podrían verse afectados y no ser reprimidos como corresponde. Van a pasar a ser investigados por las fiscalías penales corporativas que ven delitos comunes. A través de esta ley la han convertido en una especie de delitos de bagatela. Grandes delitos criminales serían minimizados. En la víspera, Dina Boluarte no quiso entrar en debate. Su gobierno va a esperar, dijo, que le llegue la autógrafa para ver si la observa. Nosotros vamos a esperar, en todo caso, en lo que el Ejecutivo responda frente al requerimiento que ha hecho el Poder Legislativo de la suscripción de esa posición. Los artífices de esta norma vienen de las canteras de Perú Libre, cuyo líder está prófugo a la espera de beneficiarse de las normas que del Parlamento salen, con apoyo de otras bancadas, y es que los partidos políticos quedarían fuera de responsabilidades criminales organizadas. Estamos teniendo al gato de despensero. Hay mucho conflicto de interés en esto y se está generando una estructura de soporte a estos intereses propios de estos partidos, pero con la gran irresponsabilidad de que le están haciendo un daño al país. Muchos casos verían cortados los plazos de investigación, ya que no serían considerados como crimen organizado. Desde el Colegio de Abogados de Lima también se ha pedido que se observe la norma. De aprobarse por insistencia en el Parlamento, se recurriría al Tribunal Constitucional. Y ocurrió en Iquitos. Una mujer pretendía ocultar productos debajo de su falda en un minimarket. La cajera del local se dio cuenta de lo que había ocurrido y alertó al personal de seguridad. Los tenderos se vieron sorprendidos, entonces retornaron las cosas a su lugar. Pero luego de ser confrontados de manera violenta, aseguraron que se estaban equivocando y que solo hubo cosas que se cayeron de los estantes. Cuando se evidenció lo captado por las cámaras de videovigilancia, pudieron observar cómo pretendían robar productos cuyo valor superaba los 400 soles. La imprudencia y el exceso de velocidad de estos conductores provocaron que una comerciante vea de cerca la muerte. Este accidente ocurrió cuando esta camioneta que transitaba por la avenida de La Marina fue interceptada de manera intempestiva por una furgoneta que cruzaba la vía a toda velocidad, provocando que el vehículo pierda el control y que al final termine empotrándose contra un puesto de golosinas. En el Rímac, unas rejas que los vecinos colocaron para su seguridad han terminado siendo empleadas por los delincuentes para acorralar a sus víctimas. Así ha quedado demostrado y confirmado por las imágenes que captaron estas cámaras de seguridad también, en las que se puede ver a un joven que es empujado contra los fierros y asaltado. El ladrón hace que salga para cerrar la puerta del enrejado y de esta manera huir por otro acceso del sector.
Y las imágenes que estamos viendo a continuación de este vehículo, ¿no? Es una camioneta que no se le ocurrió mejor lugar para estacionarse que a centímetros de los rieles del tren. El ferrocarril de carga tuvo que detenerse y esperar por casi 2 horas debido a que el capó del vehículo bloqueaba la vía férrea, lo que se ha convertido en una peligrosísima costumbre en esta calle del Callao, donde los conductores han transformado esta zona prácticamente en una playa de estacionamiento. Vamos a otro de nuestros informes especiales. Preste mucha atención a esta modalidad de estafa, porque hay delincuentes que arriendan cuartos por este sistema Airbnb, pero que se hacen pasar por los dueños, por los propietarios de estos departamentos, y luego ofrecen los departamentos, las viviendas en alquiler, y le exigen a las víctimas miles de soles, ¿no? Digamos, hacen toda la simulación, la persona cae en la estafa, pero luego cuando se va a mudar se da cuenta de que el propietario no era el que le había alquilado el departamento. Estas imágenes del departamento soñado convencieron a Wilfredo Acamine de pagar más de 5.000 soles de adelanto con tal de asegurarse alquilarlo. ¿Y tú abonaste en una sola armada los 5.100? Sí, porque así lo refería. Esta historia, que advertimos no tiene final feliz, comenzó el pasado 9 de junio, cuando Wilfredo vio en el marketplace de Facebook un bonito cuarto en renta. Me contacto de Facebook a WhatsApp con esa persona y en WhatsApp coordinamos una visita. La persona que le escribió por WhatsApp se presentó como Raúl Danilo Elescano Inuma y le dio la rigurosa lista de requisitos para alquilar el departamento ubicado en la cuadra 1 de la Avenida El Sol en Barranco. El departamento era una habitación, una cocina americana, baño completo, una pequeña sala de estudio, lo básico, para una sola persona. El departamento no era como Wilfredo lo vio en fotos, pero igual le gustó. Su guía por el lugar fue esta joven que se presentó como representante del supuesto dueño. La chica se veía un poco nerviosa, era venezolana y se veía bastante nerviosa, entonces pensé que era su primer trabajo. Nerviosa y todo, la tal Marlene, cuyo verdadero nombre es Surizaday Patiño, logró que Wilfredo concrete el supuesto alquiler del departamento. Me indicó que las coordinaciones las tenía que hacer ya con Raúl. Luego de eso, ¿cuánto dinero tuviste que abonar? 5.100 soles. ¿Por qué conceptos? Por un mes de adelanto y 2 de garantía. Wilfredo planeaba vivir en este edificio por 5 meses, así que pidió legalizar en notaría el trato. Sin embargo, el supuesto arrendador le dijo que no y le aseguró que durante años de alquileres jamás tuvo percances. Me manda una copia del contrato, yo lo firmo y lo envío escaneado. El contrato se firmó y el dinero se pagó a una cuenta de la Caja Arequipa que efectivamente era del tal Raúl Elescano. ¿La cuenta era la misma Correcto. Con la que firmaste el contrato? Era la misma, Raúl Elescano. Wilfredo pidió mudarse el sábado 15 a las 4 de la tarde, pero tras concretar el pago, el tal Raúl le esquivaba los mensajes por WhatsApp. Finalmente, el día en que debía mudarse, la estafa golpeó en la cara a Wilfredo. Antes de las 4 de la tarde yo ya venía porque ya tenía un presentimiento raro. Vine y le hice la pregunta al vigilante, el vigilante me contactó con los dueños, vinieron y comenzó que hablamos, ¿no? Los que hablaron con Wilfredo e incluso lo acompañaron a denunciar la estafa en la comisaría de Barranco fueron los administradores del departamento. Le dijeron a Wilfredo que ellos sí alquilan el departamento, pero no por Facebook, sino por Airbnb. En la comisaría descubrieron que el estafador había usado un perfil de Airbnb que tenía los datos de otra persona. El verdadero estafador, que podría ser Raúl Elescano o alguien usando su cuenta, alquiló el cuarto por Airbnb para el día 12 de junio, pagó $35 mediante la aplicación y robó 5.100 soles a Wilfredo. Airbnb se encarga de todo el tema de la gestión, de los pagos, de recibir el dinero. Nosotros no vemos nada del tema del dinero. Al día de hoy, Raúl Elescano, que vive en Maynas, según RENIEC, y la venezolana Surizaday Patiño están denunciados por estafa. Pero así sean ubicados y juzgados,
Wilfredo duda que pueda recuperar su dinero. Ahorita con la cólera por el tema de la injusticia, tendré que volver a postergar, volver a reprogramar mis planes, el tema de mudarme, ¿no? Ya lo sabe, mucho cuidado con las ofertas tentadoras y fáciles en las redes sociales. Detrás de cada ganga puede haber un potencial estafador. Dominados por el alcohol, asistentes a un concierto desataron una batalla campal a botellazo limpio. Es una lluvia de botellas en medio de una presentación musical. Una batalla campal que se dio entre dos grupos rivales que en total estado de ebriedad se agarraron a golpes y además se tiraron lo primero que vieron a la mano: envases llenos de cerveza que iban y venían entre los adversarios. Todo sucedió durante el concierto de la orquesta de Fran Castillo en Sullana, Piura. Precisamente, previo a la descomunal gresca, el cantante pedía a través de los micrófonos que los organizadores le pagaran lo que le debían, luego de haber tocado durante 3 horas ininterrumpidas. Nosotros estamos esperando que nos cancelen el resto del dinero que nos tienen. Ya, porque llevamos tocando 3 horas y hasta ahorita el organizador del evento no se acerca ni se acerca con mi padre a cancelarle. Al parecer, el anuncio de que el grupo ya no tocaría más fue el detonante para que la guerra sin cuartel entre los asistentes comenzara. Tras el enfrentamiento que duró varios minutos, varias personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro de salud cercano. Hace unos instantes les presentábamos una nota de cómo 2 menores de edad participaron en la comisión de un delito. Bueno, ahora vamos a presentarles otra, pero esta vez estos 2 menores de edad, otros 2 menores de edad, que a mano armada habían asaltado un minimarket, sí fueron capturados. Sin embargo, los cómplices escaparon. La nota. A balazos fueron capturados. Intervención de la Policía Nacional. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡El otro! ¡El otro! Es la persecución de 2 integrantes de una banda criminal que ni siquiera llega a la mayoría de edad. Han logrado la intervención de esa banda criminal, ¿no?, que estaban asaltando con arma de fuego. Minutos antes de ser reducidos, los peligrosos adolescentes irrumpieron violentamente en una conocida cadena de minimarket en Los Olivos. Las cámaras muestran cómo los 4 ingresan al local. Uno de ellos rastrilla su arma como un experimentado gatillero, mientras el resto va hacia los estantes y llena sus mochilas con todos los productos posibles. Uno de los menores va hacia el fondo del establecimiento para traer al otro encargado, mientras que el sujeto que llevaba el arma pide a la trabajadora abrir la caja que contiene el dinero. Cuando estaban a punto de concretar el golpe, las sirenas de las patrullas los pusieron en alerta, por lo que salen corriendo. Inmediatamente, agentes de Serenazgo y la policía fueron tras ellos, capturando a 2 de la banda. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡El otro! ¡El otro! El detenido de 17 años que portaba un arma de fuego y hizo la demanda de rastrear el arma para tomar un protagonismo de ser el líder, de orientar qué tarea hace determinado personaje. Este infractor ya había sido capturado anteriormente por estar implicado en otros delitos. Recién habría salido del centro de menores de Maranguita. Totalmente reducidos contra el piso, en la mochila que llevaban se pudo hallar los productos que hurtaron, como bebidas alcohólicas, cigarrillos, dinero en efectivo, además del arma de fuego. Intervención de la Policía Nacional. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡El otro! Finalmente, ambos fueron trasladados a la comisaría de Los Olivos para las diligencias de ley. Hace algunas semanas se registró un accidente de tránsito y bueno, se atribuyó a que el conductor que lo provocó estaba trasladando a su mascota en el vehículo y un movimiento de la mascota finalmente lo distrajo y en fin. Ahora sí, ¿cuáles son las medidas que debemos adoptar para transportar correctamente a nuestras mascotas? Ojo, 412 soles es la multa para aquellos que no las cumplan. Vamos a ver el informe. Llevar a nuestro mejor amigo de 4 patas en el carro sin seguridad nos podría costar 412 soles de multa.
Entonces hay muchas personas que a veces lo tienen en la falda. Yo he visto, nos cruzamos todos los días con personas que tienen, y los perros a veces te mueven el timón, o te quieren lamer y tú giras la cabeza y puede ocasionar un accidente. De repente no te vas a hacer daño, pero puedes ocasionar daños a otras personas. Además de las sanciones, hay una multa y te quitan 20 puntos en tu carnet, en tu brevete. Y de los daños que podemos ocasionar en un accidente, están los riesgos para estos animalitos que ahora son parte de nuestra familia. No tenemos nieto, él es nuestro nieto y con él nos divertimos, paseamos con mi esposa. 3 semanas han pasado desde que el esposo de Guadalupe Rivera fue arrollado junto a otras personas por un conductor que perdió el control en la avenida Bancay cuando su mascota se le abalanzó dentro del auto. Él sigue echado, él no me puede decir algo, ¿no? O sea, nos mira, ¿qué querrá decir? No entiendo. Son 2 cirugías fuertes que él ha tenido al cerebro, fuera del golpe. La presión se le sube, la fiebre, ahora meningitis. El esposo de Guadalupe sigue en UCI, los demás heridos recuperándose de sus graves lesiones. El conductor enjuiciado y embargado. Todo por la mala costumbre que tenemos de no asegurar a nuestras mascotas cuando van en el carro. Esta pareja de esposos goza de su edad adulta junto a Snow, el cachorrito de su hijo al que llevan cada semana en su auto desde Independencia hasta Magdalena. Que vaya así con mi esposa atrás, agarrado, que no venga para adelante nada, porque adelante es peligroso, una mala frenada a veces. A veces, como este caballero, pensamos que llevarlos atrás, abrazados o sacando la cabeza por la ventana, está bien, pero no. Imagínate que tú tienes a tu mascota por la ventana y hay un choque lateral. Entonces, el accidente va a ser terrible. La forma más segura es utilizar kennels. Son muy prácticos porque una que evitas accidentes como que puedan orinar, vomitar y todo se queda acá, y aparte que ante cualquier ocurrencia, acá el cinturón de seguridad sí puede ser enganchado, ¿no? Y si su respuesta es esta, y mayormente a veces todos no tenemos la condición económica para poder comprar esas cajas. La solución es utilizar una pechera que no cuesta más de 30 soles. Agarras el cinturón de seguridad, lo pasas por acá. ¿Ven? Y esto lo colocas aquí. Entonces ya está. Ya está tu perrito bien agarrado con el cinturón de seguridad, ¿ves? Ahí. Si nos amamos y amamos a nuestras mascotas, hay que cuidarlos. Ellos no pueden hablar, pero si pudieran, seguro nos dirían que es mejor prevenir que lamentar. ¿Ya te vas? ¿Te vas a poner tu cinturón y tu arnés? Ya, muy bien, Snow. Hay que cuidarlos también. Y ayer informamos en una nota de Alonso Ramos que existen más de 100 denuncias de hostigamiento sexual realizadas por alumnas contra compañeros y profesores en la Universidad Nacional de Ingeniería. El Ministerio de Educación se ha pronunciado y lo ha hecho a través de su cuenta en X, antes Twitter. Aquí solicita la acción inmediata, la implementación de medidas de prevención, investigación y sanción, haciendo el llamado a la SUNEDU por lo que viene ocurriendo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Con esa información ponemos punto final al noticiero de esta noche, convocándolos para mañana, como siempre, a las 7:30. Buenas noches.